Viva Jesús en nuestros corazones. La Universidad La Salle de La Paz, Bolivia, organizó un panel sobre un tema sumamente actual e importante: oportunidades y desafíos para las universidades lasallistas, esta nueva situación de educación virtual, que se aplica no nada más a las universidades, sino a todas las instituciones lasallistas y no lasallistas. El hermano Gustavo Ramírez Barba, que es consejero general en Roma de los hermanos, él expuso su parte del panel y quiero el día de hoy compartirles esta aportación tan valiosa del hermano Gustavo Ramírez. Esto podría servir como 10 o más destellos, pero para no estar dividiendo la exposición, prefiero presentarla toda junta, que dura media hora nada más, y que va a tomar lugar como si fueran 3 destellos. Escuchemos al hermano Gustavo y verán qué riqueza de pensamiento él nos comparte. Con gusto saludo a toda la audiencia y agradezco la invitación a contribuir a esta reflexión desde Roma, una cálida Roma en este mes de agosto que apenas inicia, pero ya se anuncia, como es costumbre, con mucho calor. El saludo que les ofrezco a todos va también en nombre de nuestro hermano superior general, quien esté enterado de este evento. Me pidió desde luego que les saludara y posteriormente que le informara acerca de su desarrollo, lo cual haré puntualmente. Antes de entrar en materia, aprovecho también para felicitar al hermano Pedro, que he tenido el honor de conocer y de saludar en varias ocasiones durante las visitas que he hecho al distrito de Bolivia, Perú. Felicidades, hermano Pedro, y adulto sano. Comienzo lentamente a comprender lo que quiso decir uno de mis críticos más virulentos cuando escribió: este pontífice hace pensar en un científico intentando hacer coincidir el tercer milenio con la física de Newton. El cosmos no ha cambiado, pero la comprensión que tenemos es más amplia y diferente. De suerte que en medio de las confusiones y de las amenazas del mundo moderno, la pedagogía del pasado no nos sirve más. Tenemos necesidad de un maestro que hable el lenguaje del mundo en el cual vivimos. Me indigné al descubrir estas líneas. Viniendo de un laico, las tomé como una afrenta. Ahora veo las cosas de forma diferente. Me piden explorar con audacia los misterios de un tiempo nuevo a la luz de una verdad antigua, con la certidumbre que la luz no faltará. El pasaje con el que he iniciado mi participación está extraído de la novela titulada Lázaro, escrita por el autor australiano Morris West, quien es considerado el escritor más leído de la historia literaria de su país. El autor pone estas palabras en boca del protagonista de su novela, el Papa, quien no obstante ser personaje de ficción en esa obra, se expresa proféticamente. Con el propósito de enfatizar, me permito repetir dos partes del pasaje leído. La primera dice: de suerte que en medio de las confusiones y de las amenazas del mundo moderno, la pedagogía del pasado no nos sirve más. Tenemos necesidad de un maestro que hable el lenguaje del mundo en el cual vivimos. Y sobre todo, las líneas finales. Me piden explorar con audacia los misterios de un tiempo nuevo, a la luz de una verdad antigua, con la certidumbre que la luz no faltará. Aunque estas palabras fueron escritas al inicio de la última década del siglo pasado, resultaron ser proféticas. El COVID-19 es, sin duda, una de esas amenazas cuyo impacto ha superado en cobertura y profundidad otras que surgieron en la historia precedente. Y, como otras,
nos sorprendió sin estar preparados para enfrentarlo. Para nosotros, en particular, esta pandemia puso en evidencia que la pedagogía del pasado no nos sirve más o sirve muy poco. Por eso, quienes estamos comprometidos con la misión de educar, estamos urgidos a explorar con audacia los misterios de un tiempo nuevo, a la luz de una verdad antigua, con la certidumbre que la luz no faltará. Confío que esta certidumbre no nos abandone, es decir, que la luz no nos faltará. Aprovechando la luz existente, nos disponemos a explorar con audacia el tema del humanismo en la educación. Esta audacia exige la revisión de nuestros orígenes y de nuestra herencia. Juan Bautista de La Salle, nuestro fundador, nos legó una espiritualidad y una pedagogía firmemente enraizadas en la antropología cristiana. Fiel a ese legado, la educación lasallista se ha distinguido por su compromiso de educar en el más sólido humanismo, pero no en un humanismo cualquiera, sino en el humanismo cristiano, es decir, un humanismo de fuertes y sólidas bases, no solo antropológicas, sino también teológicas. El humanismo al que nos referiremos es más que una corriente filosófica. Es una concepción de carácter integral acerca del ser humano y de su realización. Se refiere al conjunto de ideas que expresan respeto por la dignidad humana y preocupación por el crecimiento y enriquecimiento material y espiritual del ser humano, superando la fragmentación y el aislamiento. La aspiración máxima del humanismo es la formación integral de la persona, el cultivo de la sensibilidad para desarrollar sus verdaderas potencialidades creadoras y, en consecuencia, su plena realización como ser humano. Consistente con este humanismo, la formación lasallista ha estado encaminada a ayudar a cada persona a conocer y vivir de acuerdo con la dignidad que le confiere haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esta dignidad lo convierte en persona libre y sujeto de derechos, como el derecho a la felicidad y a la autorrealización, pero también sujeta de responsabilidades, por ejemplo, la de cuidar del prójimo y la de cuidar la creación. Cuando este maravilloso plan se descompuso, Dios lo rehizo y para ello, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo para hacer nuevas todas las cosas y para hacernos partícipes de la condición de hijo y por tanto, como Él, herederos de una herencia eterna. De esta concepción antropológico-teológica se desprenden implicaciones de gran trascendencia e importancia que determinan los principios fundamentales e indiscutibles de la educación lasallista, sin importar la modalidad, el nivel, ni la geografía, ni la cultura. Un principio innegociable de esta formación es la centralidad de la persona. Los alumnos son el centro de la marcha de todo proyecto educativo. La pedagogía está centrada en las y los estudiantes y por tanto es más individualizada. Una escuela centrada en el alumno hace a este o a esta sentirse atendido y acompañado en su proceso personal de crecimiento, mediante la atención cuidadosa de todas y cada una de sus dimensiones, es decir, promueve su desarrollo integral, la realización plena de la persona humana. La formación integral de la persona es de extrema necesidad porque una visión sesgada o unilateral de esta formación lleva inevitablemente al retroceso de algunos aspectos del crecimiento humano. Cuando el proceso educativo acentúa el desarrollo en un solo sentido, se crean seres humanos incompletos. En cambio, todo plan de estudios que tienda al equilibrio debe ofrecer promover el desarrollo corporal, espiritual, intelectual, afectivo, académico y social de los educandos. Andrés Bello decía en uno de sus discursos:
Todas las facultades humanas forman un sistema en que no puede haber regularidad y armonía sin el concurso de cada uno. No se puede paralizar una sola fibra del alma, sin que todas las demás se enfermen. Hablar de una formación humanista es hablar de un proceso educativo amplio, dinámico e integral, cuyo resultado es una educación de calidad. Sin este ingrediente, la formación carece de la fuerza necesaria para hacer de las personas agentes activos de su propia transformación y de la transformación de la sociedad en la que viven. Y puesto que la calidad está relacionada con el progreso científico, la escuela se halla en constante renovación. La formación humanista debe ser también democrática, es decir, abierta y accesible a todas las personas y con la misma calidad. Nadie debe quedar fuera del sistema educativo ni privado del acceso a las nuevas tecnologías que facilitan el servicio educativo en la actualidad. Hasta ahora, habíamos logrado todo lo anterior en un ambiente relacional denso y participativo, favorable y conducente a la formación de una verdadera comunidad educativa. El estilo de relación entre formadores y estudiantes no era solo respetuoso, sino más aún cercano y afectuoso. Diría, mejor todavía, fraterno. La formación humanista hizo siempre del Centro Educativo Lasallista una verdadera comunidad de acción, de expresión y celebración de la fe y de compromiso a través del servicio. Un amplio programa variado de actividades individuales y colectivas, curriculares y extracurriculares, había llenado de vida todo centro educativo lasaliano. Un extenso programa de actividades pastorales había inspirado y capacitado a las y los estudiantes para convertirse progresivamente en agentes transformadores de la sociedad. Pero de pronto, todo se detuvo. La pandemia puso fin a este dinamismo. La generalizada, mejor dicho aún, universal emergencia sanitaria ha obligado en una primera fase al confinamiento, al aislamiento y, posteriormente, a la sana distancia. Las actividades que suponen cercano contacto físico o favorecen aglomeraciones están severamente limitadas o son fuertemente desaconsejadas. En consecuencia, los programas diseñados para asegurar la formación humanista integral se han suspendido o limitado drásticamente. ¿Qué haremos ahora? Las instituciones educativas están cerradas. Profesores y estudiantes, igual que toda y todo ciudadano, se han quedado en casa. Para continuar la misión, aquellos que han podido han recurrido a la instrucción a distancia, o también llamada virtual. Esta modalidad a distancia o teleenseñanza ha hecho posible a muchos, no a todos, los centros seguir brindando instrucción al mayor número de estudiantes. Por otro lado, el contacto personal entre el profesor y el estudiante corre el riesgo de desaparecer y con él la formación humana ligada a esa relación irreemplazable. Algunas formas mixtas combinan oportunamente teleenseñanza y relaciones episódicas entre profesor y estudiante. Ellas podrían constituir un buen instrumento de desarrollo en la formación. Ante el presente escenario, debemos concluir que las posibilidades de formar en el humanismo, es decir, de cumplir nuestra misión y alcanzar nuestro objetivo, está en peligro. El riesgo existe, no podemos negarlo. Pero la convicción de que la formación humanista es más urgente hoy que antes nos impulsa a seguir en el intento. Pero, ¿cómo? Del mismo modo que el cultivo de los clásicos fue para el humanismo renacentista el canal adecuado para la formación humana, o el humanismo decimonónico se centró en el conocimiento de los aspectos de la cultura más estrechamente ligados con los valores humanos, en contraposición
a las propuestas positivistas, en la actualidad nos planteamos ¿qué formación humana requiere nuestro cercano? El 6 de enero de 2019, con motivo del 25º aniversario de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa Francisco envió una carta titulada Humana Communitas. Dicha carta señalaba la perspectiva del trabajo de la Academia, es decir, reflexionar sobre las relaciones que unen a la comunidad humana. De inmediato, dicha academia desarrolló una reflexión específica sobre el tema de la pandemia, sus consecuencias y el futuro del mundo. El 30 de marzo pasado publicó un primer texto titulado Pandemia y Fraternidad Universal. Ahora lo completa con un segundo texto publicado el pasado 22 de julio con el título Humana Communitas en la era de la pandemia y como subtítulo Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. El texto ofrece orientaciones precisas y de gran potencial para iluminar nuestra reflexión y guiar nuestro empeño de formación humanista. A la luz de la dura realidad que significa la pandemia, el texto pregunta, ¿qué lecciones hemos aprendido? Más aún, ¿qué conversión de pensamiento y acción estamos dispuestos a experimentar en nuestra responsabilidad común por la familia humana? A continuación, el texto destaca 3 lecciones que podemos aprender, a saber, la lección de la fragilidad, la lección de la finitud y la lección de la vulnerabilidad común. La segunda parte del documento, titulada Hacia una nueva visión, el renacimiento de la vida y la llamada a la conversión, inicia afirmando que las lecciones de fragilidad, finitud y vulnerabilidad nos llevan al umbral de una nueva visión. Fomentan un espíritu de vida que requiere el compromiso de la inteligencia y el valor de la conversión moral. Aprender una lección es volverse humilde. Aprender una lección es volverse consciente, una vez más, de la bondad de la vida que se nos ofrece. ¿Puede ser esta ocasión la promesa de un nuevo comienzo para la humana community? ¿La promesa del renacimiento de la vida? Si es así, ¿en qué condiciones? A la última pregunta, el texto señala 2 condiciones que son verdaderas pistas de acción comprometida. Debemos llegar, en primer lugar, a una renovada apreciación de la realidad existencial del riesgo. Todos nosotros podemos sucumbir a las heridas de la enfermedad. A la luz de esto, surgen responsabilidades éticas y políticas muy específicas respecto a la vulnerabilidad de los individuos que corren un mayor riesgo en su salud, su vida, su dignidad. Esto también significa reconocer que vivir en una comunidad en riesgo exige una ética centrada en el principio de la solidaridad. Es necesario dar cuerpo a un concepto de solidaridad que vaya más allá del compromiso genérico de ayudar a los que sufren. Una pandemia nos insta a todos a abordar y remodelar las dimensiones estructurales de nuestra comunidad mundial que son opresivas e injustas, aquellas a las que en términos de fe se les llama también estructuras de pecado. Se trata, en última instancia, de la solidaridad en el riesgo. La adopción de reglas específicas por una comunidad requiere un discernimiento fundado en la sensibilidad ética y no solo en la obediencia a la letra de la ley. Una comunidad responsable es aquella en la que las cargas de la cautela y el apoyo recíproco se comparten proactivamente con miras al bienestar de todos. La segunda y última condición es la coordinación de los esfuerzos mundiales y la cooperación internacional. Los contornos básicos de una ética del riesgo basada en un concepto más amplio de solidaridad implican una definición de comunidad que rechaza cualquier provincialismo. Esta crisis pone de relieve lo mucho que se necesita
que necesita una organización internacional de alcance mundial que incluya específicamente las necesidades y preocupaciones de los países menos adelantados que se enfrentan a una catástrofe sin precedentes. La estrechez de miras de los intereses nacionales ha llevado a varios países a reivindicar para sí mismos una política de independencia y aislamiento del resto del mundo, como si se pudiera hacer frente a una pandemia sin una estrategia mundial coordinada. La solidaridad se extiende también a cualquier esfuerzo de cooperación internacional, y en este contexto, la Organización Mundial de la Salud ocupa un lugar privilegiado. He intentado una síntesis del documento de la Academia para la Vida por su innegable aportación a nuestra comprensión actualizada y adaptada del humanismo. Nuestra reflexión, traducida en programas de acción, no puede desconocer la triple lección de fragilidad, finitud y vulnerabilidad tan claramente analizadas en esta contribución eclesial. Toca pues a nosotros estudiar sus implicaciones y hacer sentir su impacto en nuestra práctica cotidiana, a partir de lo que ahora se ha dado en llamar la nueva normalidad. En su carta encíclica de 1967, el Papa Pablo VI llamó a la Iglesia experta en humanidad. Afirmó además que con la experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender de ninguna manera mezclarse en la política de los estados, solo desea una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu Paráclito la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Pero, viviendo en la historia, ella debe escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al no verlas satisfechas, desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo, y esto precisamente porque ella les propone lo que ella posee como propio, una visión global del ser humano y de la humanidad. Espero no pecar de presunción al afirmar que, igual que la Iglesia, el Instituto Lasallista es experto en formación humanista. Ha formado generaciones por más de 300 años y en estos 3 siglos ha enfrentado, con distintos grados de éxito, es verdad, desafíos de toda índole. En la actualidad, al compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable que beneficia a todos, hemos de incrementar nuestros esfuerzos para formar individuos conscientes de su fragilidad y de sus límites, sensibles, solidarios, colaboradores, respetuosos y comprometidos con la causa de la tierra, la casa común. Hemos, además, de apoyar la solidaridad global. Creemos que más allá de las fronteras étnicas, nacionales, raciales, ideológicas o religiosas, somos una sola familia. Debemos formarnos para evitar toda clase de extremismo. Todo lo anterior sin olvidar que somos servidores que cuidan de la creación. No somos consumidores y usuarios. Somos los responsables de esta creación y de sus frutos. Este respeto y cuidado de todo lo creado es parte integral de nuestra fe. Cumplir con esta tarea requiere potenciar otro aspecto de nuestra experiencia tricentenaria. Me refiero a la formación de maestros. La sociedad post-pandemia requerirá maestros capaces de hablar un lenguaje nuevo. Maestros que creen que la escuela no está solo en los libros o en los edificios, está también en todos aquellos lugares donde se aprende, la observación, la investigación, las redes sociales. Maestros que, a pesar de la distancia física, logren comunicar un genuino interés por sus estudiantes y establecer con ellos una relación personal. Maestros capaces de enseñar a los jóvenes de hoy el lenguaje de lo esencial, lo profundo, lo interior, lo espiritual versus lo accesorio. El lenguaje de la verdad versus la falacia. El lenguaje de la interdependencia solidaria versus el egoísmo individualista.
y finalmente el lenguaje de la humanización versus el de la deshumanización. Es tiempo de compartir nuestras experiencias e iniciativas a través de publicaciones, foros, conversatorios. Es tiempo de aprender unos de otros, pues como dice el escritor argentino Ernesto Sábato, en tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar por la noche. En el prólogo de sus investigaciones filosóficas, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein escribió: no querría con mi libro ahorrarles a otros el pensar, sino, si fuera posible, estimularles a tener pensamientos propios. Como él, yo aspiro a que mi reflexión sirva de estímulo a la reflexión de quienes la han escuchado e ilumine la búsqueda de quienes se sienten llamadas y llamados a una actitud de esperanza y a superar el efecto paralizante de dos tentaciones opuestas. Por un lado, la resignación que sufre pasivamente los acontecimientos y por otro, la nostalgia del retorno a un tiempo pasado. Y en cambio, imaginan y ponen en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todas, todos y cada uno. Eso han hecho las generaciones de lasallistas que nos han precedido y sin duda eso haremos nosotros. Dios nos sostenga en este encuentro. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, hermano Gustavo, por tus palabras. Gracias porque nos compartes tu reflexión, tus lecturas, tu profundización sobre este tema tan importante de las opciones y desafíos que significa para nosotros este sistema nuevo virtual, que como tú dices es como un cambio que realizó Copérnico allá en el siglo XVI y hoy nos corresponde a nosotros ver de qué manera vamos a responder a esta nueva situación que se nos está presentando. Que Dios te bendiga, hermano Gustavo, que nos bendiga a todos nosotros y que nos ilumine para saber de qué manera vamos a iniciar esta nueva época, este nuevo tiempo de educación virtual. Que tengan todos ustedes muy feliz día.